Zulu Papá, Alfa Bravo Charlie, pista 02, viento 020 grados 5 nudos. Autorizado a despegar, después viraje por derecha, rumbo 090 en ascenso. Hola, espero estén todos muy bien. Vamos a hablar hoy de fraseología aeronáutica. ¿Qué es la fraseología aeronáutica? Bueno, la fraseología aeronáutica es el lenguaje que utilizamos los controladores y los pilotos para comunicarnos entre nosotros. Es la herramienta que tenemos para comunicarnos entre nosotros. Antes de iniciar, le quiero explicar qué es la OASI, porque le voy a hablar de la OASI, entonces quiero explicarle antes qué es la OASI. La OASI es la Organización de Aviación Civil Internacional, es la organización que rige toda la aviación, casi toda la aviación en el mundo. La mayoría de los países en el mundo son signatarios de la OASI. Entonces la OASI es la organización que crean las normas y los procedimientos, y en este caso la OASI creó la fraseología. La fraseología de la OASI fue creado justamente teniendo en cuenta que las comunicaciones entre controladores y pilotos debe ser eficiente, clara, concisa e inequívoca. Digo bien. Por eso hay que prestar mucha atención al uso correcto de la fraseología en todas las situaciones que sean aplicables. Hay que tener en cuenta que no siempre la fraseología va a cubrir todas las situaciones posibles que puedan suceder. Entonces, podemos utilizar un lenguaje claro. ¿A qué me refiero un lenguaje claro? A un lenguaje nativo, por decirlo así. Un lenguaje que salga de la frase, que no está contemplado en la fraseología, y hablamos con un lenguaje claro o un lenguaje corriente, pero hay que hacerlo de forma correcta, de la misma forma en que la OASI lo dice. Tiene que ser eficiente, claro, conciso e inequívoco. Cuando digo inequívoco me refiero a que no debe ser ambiguo, que no debe darse o no debe prestarse a otras interpretaciones. Para eso obviamente hay que saber expresarlo en el idioma en el que estás utilizando. En nuestro caso puede ser español y el inglés, ya que el inglés es el idioma oficial de la aviación. Entonces, es un lenguaje aparte, y al iniciar en el mundo aeronáutico cuesta obviamente para alguien que es nuevo en esto, como todo lenguaje que estamos aprendiendo. Un lenguaje de señas, por más que sepamos que vamos a expresarlo en nuestro idioma, cuesta iniciar y cuesta acostumbrarse y cuesta hacerlo de la manera fluida. Entonces hay que tener un poquito de empatía siempre al usar la fraseología, y si nos damos cuenta que es un piloto nuevo a quien le está costando un poco, tiene un poco de miedo al hablar en radio, porque pasa mucho, a todos nos pasó, a todos nos sucedió que tuvimos un poco de miedo al hablar en la radio, un poco de miedo a equivocarnos, siempre tenemos miedo a equivocarnos. Entonces eso nos sucede tanto a controladores como a pilotos. Entonces hay que ser un poco empático. Hablo desde mi posición como controlador, hay que ser empático y no darles instrucciones muy rápidas, muy complejas a pilotos que nos estamos dando cuenta que están iniciando en este mundo, porque podemos frustrarle o podemos ponerle más nervioso de lo que ya que está iniciando recién en este mundo aeronáutico. Entonces, y así también, de esa manera nosotros evitamos tener que repetir y ocupar más espacio en la frecuencia. Si le decimos una instrucción muy rápida, vamos a tener que volver a repetir y ocupar espacio en frecuencia. Entonces es mejor tener un poco de empatía y decirlo en un tono y en una velocidad adecuada. Entonces, antes quiero hablar desde un lado un poquito más científico, vamos a decirlo un poco más científico. Hay un psicólogo que se llama Albert Mehrabian, es un psicólogo estadounidense, y él llegó a hacer un estudio y una teoría muy interesante sobre la comunicación no verbal. Esa teoría se conoce como la regla de 7, 38 y 35. ¿A qué se refiere esta regla? Esta regla se refiere a que es solamente el 7% de la comunicación entre los seres humanos corresponde a las palabras. O sea, las palabras que utilizamos al hablar, solamente el 7% corresponde. Del 100%, solamente el 7% corresponde a las palabras en la comunicación entre seres humanos. El otro punto, el 38%, corresponde al tono de voz, o sea, la forma en la que decimos las cosas, el tono, el ritmo y la entonación. Y el otro 55% corresponde al lenguaje corporal, o sea, a los gestos, la postura, las expresiones faciales, señales que se envían a través del cuerpo. Por ejemplo, cuando yo era chico y yo hacía algo, mi mamá con una sola mirada
ya me decía que no tenía que volver a hacerlo o ya me decía lo que iba a suceder después por lo que hice. Muchos ya entenderán. Muchos de los que nos criamos en los 90 lo entenderán. Entonces, las expresiones corporales, el lenguaje corporal, ocupa el 55% de la comunicación entre los seres humanos. Imagínense, gente, 55% es el lenguaje corporal, 38% es el tono de voz, la forma en la que decimos las cosas, y solamente el 7% corresponden a las palabras que salen y las que nosotros expresamos para que el otro entienda. ¿Qué significa? Que nosotros como controladores y los pilotos tenemos solamente el 7% y un poquito del 38% para comunicarnos entre nosotros. Porque nosotros no nos estamos viendo, nosotros no nos estamos observando, no podemos ver qué gesto está haciendo, no podemos ver qué postura está teniendo, no podemos, si bien podemos obviamente por el tono entender en qué circunstancia nos está diciendo algo, estamos muy limitados nosotros, hablando siempre de este estudio de Albert Mehrabian, estamos muy limitados nosotros a la transmisión de los mensajes. Y de ahí radica la importancia de la fraseología aeronáutica.